Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y compartir este espacio con ustedes. Acá tengo una pequeña presentación para dar inicio a este espacio. Espero que lo puedan aprovechar. Vengo a contarles un poco el contexto, ¿no?, en el que estamos trabajando también desde el gobierno de la ciudad. Y quiero empezar hablando sobre el futuro del trabajo, ¿no?, sobre esta nueva dinámica que nos interpela, nos desafía, no solamente como ciudadanos, sino también en este caso como hacedores de política pública, ¿no? Y en ese sentido, para hacer esta primera presentación, voy a introducir a través de un informe del Foro Económico Mundial que se hizo en el año 2020, con proyección entre 2020 y 2025, a través de un relevamiento en donde se toma información de empresas que tienen un tamaño importante, con más de 100 empleados contratados, alrededor del mundo, ¿no?, en más de 26 países, donde en esta muestra representativa cae justamente también Argentina. Me parece muy esclarecedor este informe, se los recomiendo para que puedan también buscarlos y profundizar sobre estas temáticas, bastante amplio. Yo me tomé la atribución de seleccionar algunos puntos que me parecen importantes sobre esta caracterización, ¿no? A ver, vamos a pasar. Me voy a parar, así puedo ver mejor. Bueno, el primer punto que quería destacar tiene que ver con esto, con la automatización, ¿no?, con la fuerza de trabajo que se está automatizando con una velocidad mucho mayor a la que nosotros podíamos considerar y, por supuesto, también como producto de la pandemia, ¿no? La incorporación y el avance de la tecnología, las empresas alegan, y por supuesto lo vemos, que ha transformado los puestos de trabajo, las maneras de trabajar, las habilidades y competencias que son necesarias para desenvolverse dentro del ámbito de las empresas, ¿no? Y un dato muy relevante, que un poco asusta, es que ya se dice que 85 millones de empleos van a ser desplazados en los próximos 5 años como producto justamente de este proceso de automatización. Y estas empresas encuestadas además dicen que un 43% de ellas están preparadas para reducir el trabajo humano con la incorporación de esta tecnología. El 41% dice que va a recurrir probablemente a contratistas, a terceros, para poder trabajar en esto específicamente. El 34% planea ampliar su personal, pero un personal que va a tener unas características especiales, ¿no?, con habilidades y competencias diferentes. Ahora, también los empleadores, y esto también asusta un poco, ¿no?, dicen que se dividirá el trabajo entre humanos y máquinas más o menos por igual. Y además, en LATAM, y aquí tenemos que empezar a mirarnos nosotros también, ya el 50%, en Argentina es hasta el 60% de los trabajadores, se encuentra en ocupaciones que son fácilmente automatizables. ¿Por qué? Porque son más operativas, en donde la tecnología puede fácilmente empezar a reemplazar el trabajo humano. Y además, y esto es un dato que nuestra ministra de Educación siempre remarca y recalca y que caracteriza también un insumo que para nosotros es fundamental para pensar la política educativa, y es que 65% de los niños que hoy empiezan la escuela van a tener trabajos que aún no existen. Es muy difícil poder predecir, pero no por eso tenemos que tratar de estar a la altura de las circunstancias y tratar de leer mejor qué es lo que pasa con el mundo del trabajo, ¿no? Ahora, otra conclusión importante de este informe tiene que ver con que la revolución robótica creará 97 millones de nuevos empleos. ¿Qué características tienen estos nuevos empleos, estas nuevas funciones? ¿En qué ámbitos? Esto también nos sirve de insumos a la hora de pensar esta formación, ya sea la profesionalización, pero también el aprendizaje permanente, ¿no?, que viene de los distintos niveles educativos. Estos son los campos que este informe y muchos otros también alegan que son importantes, que hay que mirar y sobre los que hay que trabajar. Es donde se va a necesitar y ya se necesita gente. Ciencias de datos e inteligencia artificial. No les estoy diciendo nada, hoy lo estamos viendo. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires ya hay un área de vacancia de 15.000 puestos que están buscando las organizaciones en general, ¿no?, para distintos puestos, junior, semi-senior y senior, que tienen mucho que ver con esto. Y ahí hay dos de los roles más demandados, ¿no?, especialista en inteligencia artificial, científico de datos. Otro punto interesante, ingeniería y computación en la nube. Acá también toma sentido todo lo que es ciberseguridad, la protección de los datos
ingeniero en plataformas. Y yéndonos un poquito del ámbito tecnológico, también empezamos a hablar de la economía verde, de los empleos verdes. Todo el mundo de la sustentabilidad entra a tener una agenda muy importante dentro de esto del futuro del trabajo, con técnicos en aerogeneradores, técnicos en procesamiento de biocombustibles, administración del personal y cultura organizacional. Todo lo que tenga que ver con lo blando, con el reclutamiento, con el trabajo dentro de la organización también empieza a ser un punto interesante. Desarrollo de producto, análisis de producto, tester de calidad, todo lo que tiene que ver con ventas, con marketing, con la comunicación, con la generación de contenidos. Acá ustedes saben que ha cambiado también la logística, ha cambiado la manera en la que se comercia, se compra, se vende. Entonces, surgen nuevos roles y nuevas figuras profesionales. Economía del cuidado, otro tema que no tiene que ver con la sustentabilidad, no tiene que ver con la economía verde, pero que toma especial preponderancia. Y no hablamos solo de cuidado desde el punto de vista de los niños y las niñas, como producto de esto que hablaban en la charla anterior, del rol de la mujer en el mercado laboral y de impulsar ese cambio sistémico que necesitamos, sino también los cuidados gerontológicos que acompañan, por supuesto, a los adultos mayores, etc. Ahora bien, no solamente las habilidades técnicas tienen un rol importante, también hay habilidades transversales, como por ejemplo las socioemocionales, ya venimos hablando de esto, pero fíjense que a lo largo del tiempo también se va generando un cambio en la priorización que en este caso los empleadores le dan a estas habilidades, como producto de la dinámica del mercado laboral, pero también del funcionamiento hacia el interior de las organizaciones. Y acá vemos, por ejemplo, que algunas habilidades como el pensamiento crítico, el análisis, la resolución de conflictos, la autosuficiencia, la autogestión, el trabajo en equipo, el uso y desarrollo de tecnologías están en alza, ¿no? No así capacidades físicas, que por supuesto, como les decía antes, hace referencia a trabajos operativos, empieza a estar hacia la baja, ¿sí? Esto también es importante y esta dinámica es fundamental poder seguirla y acompañarla. Y estas habilidades socioemocionales no son tan fáciles de enseñar y de aprender y nos obliga a empezar a mirar un poquito la didáctica de la enseñanza y los espacios de formación dentro y fuera del ámbito escolar, dentro y fuera del ámbito académico. Y otra conclusión que quería traer también tiene que ver con el reentrenamiento y la contratación nueva de personal como una característica fundamental de estos tiempos. Aquellas empresas que son más competitivas son las que van a poder invertir en reentrenar a su propio personal en estas habilidades y competencias nuevas en algunos puestos de trabajo, ¿no? Prácticamente la mitad del personal va a necesitar incorporar habilidades puntualmente digitales o asociadas al mundo de la tecnología. ¿Qué pasa con las pymes, no? ¿Qué pasa con el resto de las empresas que no son tan altamente competitivas, que no tienen esa espalda, esa estructura, ese acceso a herramientas o a recursos para poder hacerlo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la incorporación de nuevo personal, también estas empresas, y fíjense que no estamos hablando solo de Argentina, ¿no? Hacen especial foco en cuáles son las complicaciones para poder tener acceso a esos nuevos recursos humanos, a ese talento, a ese capital humano que necesitan. Y el primer punto, el más importante, tiene que ver con que no hay perfiles formados todavía en estas nuevas habilidades, en estos conocimientos. Hay una escasez de talento asociado a esta nueva era de la economía del conocimiento, a la era digital. Por otro lado, por supuesto, hay cuestiones sectoriales que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, con la inflexibilidad que tenemos que seguir trabajando para mejorar en el ámbito del trabajo, altos impuestos, algo que estamos viendo lamentablemente en Argentina, fuga de capitales, iba a decir, también, fuga de cerebros, incertidumbre en el negocio, digo que son variables sumamente necesarias si es que queremos contribuir a aumentar la empleabilidad, a promover el crecimiento y el desarrollo a través del crecimiento de nuestras empresas, de nuestros sectores productivos. Un tema también asociado a estos cambios que hemos visto y que van a seguir proliferando dentro de lo que llamamos el futuro del trabajo tiene que ver con esto, que esto es muy claro con el efecto de la pandemia, ¿no? El trabajo a distancia llegó para quedarse.
Por supuesto que es una generalización y hay sectores que lamentablemente requieren, o no lamentablemente, por la propia naturaleza, por la propia esencia de la actividad económica, requieren que el trabajo sea presencial, ya sea porque hablamos de un vínculo con un entorno particular, como un laboratorio, como una planta, o simplemente por las características propias de la organización. Pero en general, estas empresas encuestadas dicen que, en general, ¿no?, el 84% ya está preparado para digitalizar estos procesos internos y que el 44% de los empleadores afirma que su fuerza laboral tiene la posibilidad de trabajar de esta manera, ¿no? Ahora, el punto es que estamos en un proceso de transición aún. Y esto está teniendo y va a seguir teniendo impacto en la productividad. ¿Por qué? Porque las personas tienen que empezar a entender y a incorporar herramientas y conocimientos para adaptarse a esta nueva forma de trabajar. Por eso, el 78% de los empresarios espera cierto impacto negativo y tiene que empezar a generar procesos de adaptación de esta fuerza laboral. Ahora, hay otro informe que me pareció también interesante mirar que produce Accenture, que tiene que ver con las nuevas habilidades y que resume un poquito estos rasgos esenciales de este nuevo mundo del trabajo, que tiene que ver con lo que hablábamos. Se combina lo digital y lo humano, con las habilidades digitales como un foco fundamental. Además, el trabajo ahora es mucho más colaborativo, mucho más basado en la cooperación y puntualmente en el uso de herramientas colaborativas que también requieren una adaptación de la fuerza de trabajo, ¿no? Fíjense que el 82% de los negocios que usan herramientas de colaboración quiere aumentar el uso a futuro, es decir, hay una ventaja. Por otro lado, dijimos que estamos en la era de la economía del conocimiento. Hoy el valor agregado se da por ese conocimiento, por esos saberes, por esas habilidades. Son el diferencial que puede aportar el ser humano en relación a una máquina, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo también basado en proyectos ha aumentado, fíjense la cifra, del 28% en 2015 pasó al 66% en el 2020. Por supuesto, la pandemia, de nuevo, tiene un rol importante. Y otro punto, que para mí debería ser parte del informe de habilidades socioemocionales, como un requisito de las personas, que tiene que ver con la flexibilidad, con la adaptabilidad. Lo que estamos viendo es que el mercado laboral se flexibiliza y con eso el rol de las personas insertas en él. Ya en Estados Unidos, 9 millones de trabajadores tienen múltiples fuentes de ingreso y acuerdos de trabajo fluidos. Hacia ahí vamos. Entonces, rapidísimo el contexto que les di, el estado de situación que les mencioné con algunas cifras. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué es lo que necesitamos empezar a trabajar o empezar a entender como hacedores de políticas públicas, como parte de una sociedad que está en permanente cambio, con una dinámica que parece no fácil de controlar? Yo trabajo en el Ministerio de Educación y todos estos insumos y mucho más que tomamos como evidencia permanente nos sirvieron para empezar a adaptar los procesos, para empezar a adaptar la estructura y la manera de plantear la política educativa. La educación tiene un rol fundamental, pero hablamos en primer lugar de una educación de calidad. Además de ser de calidad, esta educación tiene que ser pertinente. Y ser pertinente implica que esté alineada a este nuevo mundo del trabajo, a estas nuevas oportunidades. Porque se supone que desde, por ejemplo, el gobierno, trabajamos para ofrecer a las personas oportunidades de crecimiento profesional, laboral, para la vida. Entonces, si no sabemos leer lo que está pasando, nos quedamos en el status quo, ¿no? Y no le damos las herramientas que necesitamos a nuestros chicos, adultos, a jóvenes, para poder progresar. Y ahí viene un punto muy importante, que es la vinculación público-privada. Esa vinculación público-privada tiene que servir para tomar insumos para construir esa política educativa. ¿Qué significa? Que entablemos diálogo con empresas, con cámaras, con sindicatos, permanente, para poder entender cuáles son esos perfiles profesionales que hoy están demandando, pero que también
van a demandar en el futuro, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias, porque también tenemos que analizar a nivel, en este caso, jurisdiccional, ¿no? Cuál es la característica que tienen estos sectores y la dinámica propia de estos sectores. Pero no solo quedarnos con eso, porque diseñar un plan de estudio no es suficiente, es condición necesaria, no es suficiente. También tenemos que generar los entornos formativos, es decir, las herramientas de trabajo, y empezar a pensar en una educación más práctica, más real, más asociada a lo que pasa después cuando uno sale del aula, ¿no? Y por supuesto, no quedarnos con que formamos y listo. Formamos con un objetivo, que es que la gente se emplee, que es que la gente emprenda. Entonces, acompañar ese proceso de intermediación laboral en conjunto con las organizaciones del sector privado. Y no solo eso, sino que además cuando una persona esté inserta, poder ofrecerle posibilidades para continuar formándose, para reentrenarse, para desaprender y para volver a aprender. Porque de eso se trata. Y el cambio no tiene que venir solamente de gobiernos y de empresas, de empleadores, de las cámaras, de los sindicatos. También es cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener una mentalidad distinta de adaptación. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma es el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto que les decía, estar preparados e incorporar permanentemente estas nuevas habilidades para ser parte de la construcción también de ese futuro del trabajo. Y por último, hay una disrupción en los sistemas educativos, y esto se ve en el mundo, en la necesidad y en la elección de formaciones de corta duración. Entra en crisis el sistema universitario. Hoy, con la dinámica que tiene el mercado, de nuevo, con el avance tecnológico, necesitamos tener la posibilidad también de que este reentrenamiento y entrenamiento tenga distintos espacios cortos que nos permitan ir complementándolos y generando trayectorias cada vez más largas, pero más flexibles. De eso se trata. Y por eso trabajamos en la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida en esta línea. Nosotros tenemos a cargo la educación para mayores de 18 años, la educación no obligatoria, y ahí se incluye la educación técnico-profesional, formación profesional, educación técnico superior, educación no formal. Tratamos de generar pasarelas a lo largo de estas ofertas, articulándolo con la educación secundaria, sobre todo la media técnica, no solamente, pero sobre todo ahí, para poder ofrecerle estas oportunidades de continuidad educativa flexibles, pero a la vez estratégicas, en donde el foco nuevamente está puesto en el estudiante y la medición de nuestros resultados, no solo en la graduación, sino en la empleabilidad o en el emprender que pueda generar esa persona. Así que en ese sentido, les dejo esta reflexión, aprender a lo largo de la vida y los roles tan importantes que cada uno de nosotros tiene para ser parte y para construir este futuro del trabajo, incorporando estas habilidades, promoviendo la formación continua, pero sobre todo siendo conscientes de que no es algo que vaya a dejar de suceder y que nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes. Si miramos esta curva de crecimiento de la población mundial, en 1950 éramos 2.500 millones de habitantes en el planeta. Hoy somos 7.800 millones. Aumentamos 5.300 millones en 72 años. Esto es un número, pero si ustedes quieren sentirlo, imaginen que sus casas son 4 y mañana vayan a vivir 8 personas más. Un caos. Un verdadero caos. La necesidad de más energía, más alimento, la contaminación propia del hombre y hasta una vuelta a lo irracional trajo esto. Y empezaron a aparecer algunos paliativos. ¿Se imaginan ustedes 5.300 millones más de personas comunicándose con un teléfono público con fichas? No. Empezaron las infotecnologías, el celular, la computadora y más allá la biotecnología y la nanotecnología. Pero lo más importante es que hubo un cambio de paradigma que a muchos de nosotros se nos pasa desapercibido. Conocen a este profesor, es un gran pedagogo. Él dice, la escuela pretende preparar para la vida. Un simple erudito incapaz de movilizar sus conocimientos de manera apropiada será frente a una situación compleja, casi tan inútil como un ignorante. Este crecimiento exponencial de la población
trajo un cambio de paradigma que tenemos que conocer. Porque ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Y este cambio de paradigma que se da en el último cuarto del siglo pasado, de 1975 para acá, implica que antes de ese momento nosotros teníamos ciencias y tecnologías destinadas a conocer y comprender la naturaleza. Ciencias y tecnologías separadas, exactas y ingeniería separadas. Este cambio de paradigma implica ciencias, tecnologías integradas, no capaces de comprender y explotar la naturaleza, sino de transformar la naturaleza. Y como dice Jeremías Riskin, debemos transformar la naturaleza para hacer posible la vida en la Tierra. Entonces, este cambio hay que tenerlo muy presente en todo lo que uno haga, en educación y todo lo que uno haga. Ya no alcanza con el erudito que decía, Colón nació... No sirve. Hoy tenemos que saber hacer. Y tenemos que saber hacer con aquellas ciencias, tecnologías que son capaces de transformar la naturaleza. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuáles son las ciencias, tecnologías capaces de transformar la naturaleza? Y por más que busquen, hay solo 3 y no más de 3. Entonces, las capaces de transformar la naturaleza son solo 3. La química, la biotecnología y la nanotecnología. La química todos saben lo que es. Todos los fenómenos de la naturaleza se dividen en físicos o químicos. Químicos son aquellos donde hay variación en la composición de la materia. La química, en el año 2015, ya había catalogado 100 millones de sustancias. En la naturaleza había 2. Y estamos por 130 millones de sustancias. Tiene capacidad de transformación muchísima. Todo lo que conocemos hoy prácticamente, los fármacos, las pinturas, los cosméticos, digamos, los pesticidas, los fertilizantes, el caucho, la petroquímica, pero empezó a tener un problema. Todos los últimos compuestos son anillados, tóxicos, cancerígenos. Entonces la química, si bien hizo un gran desarrollo, una gran transformación, empieza a estar limitada por sus consecuencias. Y aparecen otras 2 capaces de transformar la naturaleza, que son la biotecnología y la nanotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Usar seres vivos o parte de seres vivos para dar respuestas a las necesidades socioeconómicas. Les doy un ejemplo. La Argentina era gran exportadora de insulina, porque acá se comía mucha carne, había muchos páncreas bovinos y se extraía la insulina bovina y se vendía. Había multinacionales que la producían y la exportaban de la Argentina. Hasta que alguien agarró una bacteria, le puso el gen de la insulina humana y hoy en día no usamos de vaca, usamos insulina humana producida por bacterias. Y acá está lo que es la biotecnología. Usar un ser vivo, una bacteria, o parte de un ser vivo, un gen, el gen de la insulina, para producir algo de interés socioeconómico. Gran transformadora la biotecnología en la naturaleza. Y la nanotecnología, con su física cuántica, no su física clásica, que implica comprender ese mundo de lo pequeño para innovar, construyendo con átomos y moléculas. Eso hace un nanotecnólogo. Construye átomo a átomo y molécula a molécula. Con lo cual, hay muy pocas cosas que no se puede hacer. La biotecnología, si bien la definición abarcaría la producción de cerveza, pero la biotecnología moderna aparece en 1973, con 2 universidades, la de Stanford y San Francisco. Uno tenía una bacteria que cortaban ADN y otra que lo pegaban. Y ahí se hizo la primera transferencia genética y nace la ingeniería genética con la biotecnología moderna. Obviamente que todo eso hace la biotecnología, pero de las 9 necesidades humanas primarias, la infotecnología da respuesta a una sola, las comunicaciones. La biotecnología da respuesta en 4. Área salud, alimentos, energía y medio ambiente. Bueno, todos estos temas de la biotecnología, cada uno es un curso, o más de un curso, una materia entera. Terapia de rejuvenecimiento, hacer crecer los telómeros, premios Nobel, los que hicieron eso. Células madre reprogramables, anticuerpos monoclonales facturando 130.000 millones de dólares anuales en este momento. Vacunas, secuenciación masiva, alimentos modificados genéticamente, carne en bioreactores, biotecnología microalga, alimentos a medida, biocombustible, biofábricas transgénicas, producción con residuo cero, terapia celular, terapia génica, ARN interferencia y ADN recombinante. Y el último gran hito, premio Nobel del año pasado, CRISPR-Cas9, editar los genomas in vivo. Toda otra revolución de la ingeniería genética. Obviamente, es mucho para una charla. Y la nanotecnología ya dijimos lo que era, pero la gente no cree que podemos manejar los átomos uno a uno. Y es por eso que en el año 84 IBM agarró 36 átomos de xenón, los congeló y sobre una lámina de níquel escribió su logo.
para que nunca más diga a la gente que no somos capaces de manejar los átomos uno a uno. Bien, evolución de la nanotecnología. 1974, el primer intento curricular, un japonés, Norio Taniguchi, y pone la palabra nano-technology por primera vez. Si ustedes se fijan, esto que dice bajo y alto no es cantidad de trabajo de investigación publicado, es facturación mundial. Si ustedes se fijan, desde 1974 al 2010, casi 36 años, creció muy poco. Creció poquito. Y todo el mundo me decía en esa época, ven, se habla tanto de la nanotecnología, no pasa nada. Se habla 36 años que se habla. Hubo que hacer la nanociencia. Recién en 1981 pudimos hacer un microscopio para ver los átomos de uno. Yo egresé de la Universidad del 80 y me dijeron, nunca se va a poder ver un átomo. Y en el 81 se empezaron a ver. Casi me sentí estafado. Como si fuera poco, en ese periodo sale una ley del Congreso de Estados Unidos. Normalmente no llevan título las leyes, el Congreso de Estados Unidos. Pero esta se llama para investigación y desarrollo de la nanotecnología del siglo XXI. Y lo más importante de esa ley no fue la ley, sino todos los subsidios que salieron atrás para instituciones que avancen en la investigación nanotecnológica. Y llegamos al 2010, donde aparece un punto de inflexión. Ahí se disparó. Ahí se disparó. Fíjense cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo, y ya está entrando el consumo masivo, pero muy masivo. Todo el mundo esperaba el gran auge de la biotecnología entre el 20 y el 22, cosa que pasó, está pasando y lo aceleró el COVID, ¿no? Y se espera el punto máximo ya de la nanotecnología entre el 24 y el 25. Y ahí estamos. Muy bien, la nanotecnología, como maneja átomos y moléculas, puede dar respuesta a las 9 necesidades humanas. Dijimos que la infotecnología daba una sola, comunicación. La biotecnología da al área de la energía, alimentos, ambiente y salud. Y la nanotecnología da respuesta a las 9 necesidades humanas primarias. Quiere decir que busque lo que busque, vamos a encontrar un montón de cosas en cada una de ellas. ¿Cuáles son las áreas a destacar? Nanomateriales, transversal a todo. Furor en este momento. Nanoelectrónica, nanomedicina, nanofotónica, nanotecnología ambiental, nanorobótica, nanoinformática y nanoeconomía. Yo le voy a hablar de 2 nada más. Cada una de estas es un curso de un año, si no quieren más. Le voy a hablar de 2 en función de lo que voy a contarles después, nada más que eso. Vamos a hablar un poquito de nanotecnología ambiental. 8 respuestas da la nanotecnología al medio ambiente. La primera que nos puede interesar es producción de energías alternativas. Por ejemplo, hace nanocatalizadores que puede convertir el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, en metano, que es el gas de la cocina, revirtiendo el proceso de contaminación. Puede hacer paneles solares de puntos cuánticos, pero también vamos a ver que hace paneles solares nocturnos, entre comillas, y puede hacer paneles que funcionan con la humedad y no con el sol, por ejemplo. Baterías, ustedes saben que el litio que hay en el planeta alcanza para el 20% de los vehículos, de los 1.000 millones de vehículos que tenemos. Entonces está tratando de hacer baterías con aluminio grafeno que podrían llegar a solucionar ese tema. Fíjense, esos paneles son paneles nocturnos. Ahí yo lo llamo puntos cuánticos, que son semiconductores, que uno le puede variar el diámetro, entre 2 y 10 nanómetros. Recuerden que el nanómetro es 0,80 un metro, o 1.000.000 de veces más finito que un cabello. Eso es un nanómetro. Entonces son flexibles, con lo cual se ahorra el 30% del costo de los bastidores, y funcionan de noche. ¿Qué pasa con el efecto de...? La Tierra se calienta, la radiación infrarroja pega en las nubes y viene, efecto invernadero. Si yo le pongo un panel que la agarre, evito el efecto invernadero y genero energía de noche. ¿Y cómo hago eso? Regulo el punto cuántico para que absorba radiación infrarroja. Y hago paneles infrarrojos que me evitarían hasta la batería, porque yo puedo tener paneles con luz de día y paneles con luz de noche. El equipo que desarrolló esto se lo llevó un jeque completo, lo compró entero, para alfombrar el desierto con paneles de este tipo. Y este es peor todavía. Este trabaja con el medio ambiente. No hace falta sol y no hace falta, esto es muy nuevo, todavía. No hace falta sol y no hace falta, uno lo puede tener dentro de su casa, entre 10 y 90% de humedad. Son una celdita de 0,5 1 centímetros cada una, generan 0,5 volt, con eso se hace el panel. Bueno, químicamente es una sustancia que con la humedad se disocia, tiene carga negativa y para abajo, que hay menos humedad, no, y genera la diferencia potencial. Seguimos entonces un poquito más. ¿Qué pasa el punto 2? Que vamos a ver nada más de esto. Producción de fertilizantes y pesticidas. Miren, la gente no sabe.
De un fertilizante, la planta aprovecha el 5%, el otro 95% entra el agua. Hace todo el ciclo y termina como NX o X gas de efecto invernadero. Y de los pesticidas, el 99,9% entra al agua, el 0,1% lo aprovecha la planta. Eso implica gran nivel de contaminación, pero también gran pérdida de dinero, porque yo tengo que poner 100 para usar 0,1. ¿Se entiende? ¿Qué hace la nanotecnología? Toma nanopartículas muy chiquititas y absorbe el pesticida, el fertilizante a su alrededor y lo pone por las hojas y llega a la raíz el 1%. Le puse algunos productos comerciales para que vean que esto ya está vendiendo. En la Argentina hay 3 empresas ya, medianas, chicas, pero hay 3 empresas. Fíjense lo que dice esta gente. Con esta técnica foliar, para un acre, que son 4.046 metros cuadrados, hace falta 4,54 gramos. Con la convencional, 2.400. Eso es una de las cosas que hace la nanotecnología. Vamos a ver 2 cositas de la electrónica que nos interesan por algo que vamos a ver al final también. Ustedes van a vender una casa de electrodoméstico y van a ver 2 televisores, el QLED y el OLED, en venta de hace 4 o 5 años, no es que va a venir, está por venir. Estos son los puntos cuánticos. Miren, la sustancia, la nanopartícula esta, con un diámetro de 2 nanómetros, no es otra, la ven celeste. De 4 la ven verde, de 6 la ven rojo. Tienen todos los puntos básicos en menos de 10 nanómetros desparramados en la pantalla del televisor. El televisor QLED tiene 100% imagen real. Cuando Samsung lo hizo, puso una maceta al lado de la imagen y la gente no lo podía distinguir. Porque la mayoría de los televisores tienen por lo menos un 15 electrónica y un 85 real. Este tiene un 70 real y un 30 electrónica, y este es el 100%. Y otro televisor que van a encontrar si van es el OLED. Eso viene de orgánico, que es grafeno, una lámina de carbono, de un átomo de espesor, flexible, que son las pantallas de los celulares que se doblan, ¿sí? Tienen 1 milímetro de espesores ideales para las marquesinas de todo el mundo. Yo fui uno de los afortunados de tener COVID, me compré mi aparatito para medir el oxígeno y me vi una pantalla curvada. Saco el prospecto y decía, ante mi gran sorpresa, OLED pantalla. Curvadita. Así que la encontré en mi COVID. Bien, ¿queremos salir de esto? Otra gran revolución. Nanochip neurosinápticos. Fíjense el número, 5.000 millones de transistores en 1 centímetro cuadrado. 5.000 millones de transistores a una distancia de puerto de 28 nanómetros, por eso es nano. No es nuevo, 2014 salió el de IBM, equivalente a 1 millón de neuronas, y salió el de Huawei ahora con 5.500, tiene un poquito más. ¿Estos saben dónde van? Directamente a un cerebro artificial, con muchas otras cosas que se están viendo. Esto va directamente al cerebro. Nosotros tenemos 89.000 millones de neuronas. Y vamos en camino con esto, los memristores y algunas otras cositas, al primer cerebro artificial, año 2025. Y esta biotecnología y nanotecnología también tiene su economía relacionada. ¿Qué es la bioeconomía? La bioeconomía es un montón de definiciones dando vuelta que no son tan reales. Es aquella que piensa simplemente, conocemos 65 millones de genes entre todas las especies, vegetales, animales. Usar esos 75 millones de genes y la ingeniería genética para producir alimentos, energía, disminuir los gastos de salud y cuidar el medio ambiente, generando a su vez trabajo e ingresos en forma sustentable. ¿Y qué es la nanoeconomía? Obviamente, todas las respuestas tecnológicas que estamos hablando, pero tiene una concepción más importante todavía. Nosotros hablamos de una macro, de una micro, ¿y qué es la nano? El presupuesto nuestro de todos los días. ¿Qué necesito yo hoy para salir? ¿Qué necesito para comer? Y de los 7.800 millones de habitantes del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a que alguien saque una ley, un decreto, que favorece al 60 y no favorece al 40. Eso dice, no. Tenemos que poder visibilizar la problemática de los 7.800 millones de habitantes del mundo. Y usted me dice, ¿y cómo vas a hacer eso? Y si podemos verlo a tomo de uno, porque no vamos a poder hacer eso. Muy bien, volvamos a nuestras ciencias, tecnologías capaces de transformar la naturaleza. Dijimos química, biotecnología y nanotecnología. Ahora, ¿qué pasó? Dijimos que la química empezaba a tener problemas, igual está de base. Entonces, la biotecnología y la nanotecnología toman todo lo que necesitan de química, que era el saber transformador del siglo XXI. Pero para el saber hacer hay que incorporarle el apoyo necesario y aparece entonces la informática. Entonces el triángulo para saber hacer
incluye nano, bio, infotecnología. Fíjese las siglas, NBI, de lo más chico a lo más grande. El átomo, el gen y el bit. Muy bien. Este es el triángulo entonces del saber hacer para el siglo XXI. Yo estaba contento que había llegado hasta ahí. Dije, nano, bio, info. Cuando aparece ante mis ojos, en el año 2001, un informe de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos que dice nano, bio, info, y me metió la cogno. Me mató. Yo no venía por la rama de la cogno. Para nada, para nada. Y ahí me tuve que poner a pensar por qué me decían eso. Me leí todo eso, obviamente. Y aparece la famosa CENEVIC, nano, bio, info y cogno. En los últimos 25 años del siglo pasado estuvo la primera convergencia tecnológica, la de la TIC, la de las infotecnologías. Y a principios de este siglo aparece la segunda convergencia tecnológica, la de la CENEVIC. ¿Saben por qué? Porque la infotecnología no genera alimentos, no genera energía ni cuida el medio ambiente. Entonces, nosotros todavía, como dice ella, estamos con las TIC y nos faltan informáticos. Pero no empezamos, no entramos todavía en el comienzo de este siglo con la CENEVIC. Y acá voy a citar a un filósofo, Edgar Morin, no lo sé decir en francés, aclaro. Él dice, el mundo es complejo, hace falta conocimiento complejo. Hace falta volver a integrar el conocimiento. ¿Y qué hacen nuestras universidades? Lo cortan como salamín. 35 carreras, 40, y chufanan, tenemos 40 carreras. Necesitamos un conocimiento integrado porque el mundo es complejo y hay que resolver temas complejos. Y las CENEVIC son un ejemplo de integración del conocimiento para este mundo complejo. Bueno, ahí se me escapó una letra, no me importa. Entonces, ¿qué son las CENEVIC en definitiva? La nano, la bio y la infotecnología, camino hacia la cogno. La tecnología convergente, camino hacia la cognotecnología, con atrás de todo una base química. Muy bien, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Si usted le pregunta al 100%, le va a decir que estamos viviendo en la sociedad informática. La sociedad de la información, la sociedad informática. Y la historia de las sociedades, la sociedad recolectora y cazadora, la sociedad agrícola, la sociedad industrial, la sociedad informática. Señores estrategas urbanos, no nos podemos quedar con la sociedad informática. Estamos saliendo, no nos va a dar las soluciones que el planeta necesita. Entonces, a nuestra infotecnología o tecnología de la información, le agregamos un eje. Con las dos ciencias, tecnologías capaces de transformar la naturaleza para restituir las pautas perdidas a la vida del planeta. Y la convergencia de las tres va a ser la cognosciencia, la cognotecnología, que es la gran revolución tecnológica a partir de 2050, donde nuestros alumnos deben ser protagonistas. ¿Qué pasó con la economía? La economía globalizada, típica de las TIC, de los últimos 25 años del siglo pasado. Fíjense, pensamiento único, predominio en lo económico sobre lo social político, globalización, mercado, medio de comunicación. Hubieran dado fenómeno en 1930 cuando éramos 1.500 millones de habitantes. Pero no funciona para la cantidad de habitantes que hay en el mundo. El crecimiento de la población trajo desequilibrios económicos, ecológicos, sociales y un ascenso de lo irracional. ¿Quién es más grande que las guerras que hay últimamente? El que mata a una embarazada con un tiro en el... Es irracional, irracional. Y eso trajo crisis económicas tales, y hoy nuestra economía y medio ambiente está totalmente a la deriva del planeta. Totalmente a la deriva. Entonces, si miramos la mitad de esta sociedad multidireccional, a fin del siglo pasado, la economía globalizada con las TIC. Al comienzo, con el informe de comercio de Estados Unidos, de este siglo, los primeros 20, 30 años, la economía convergente de la CENEVIC, a dar respuesta a todo lo que no puede dar respuesta a la otra. Pero nos queda algo a futuro. Nos queda algo a futuro. Si entendimos este cambio de paradigma, tenemos que saber que en el nuevo paradigma la educación tiene que formar innovadores. Y un innovador implica que sepa hacer 4 tareas. Investigar, desarrollar nuevos productos, los métodos para producirlo y la gestión empresarial. ¿Qué universidad en la Argentina hace esas 4 cosas? ¿Qué carrera en la Argentina? Cuando todas tienen conocimientos altamente específicos. ¿Cómo andamos en la Argentina con la CENEVIC? Miren, en informática, este cuadro es un poco viejo, hay más de 100 universidades que tienen carreras vinculadas a la informática. En biotecnología en este momento hay más de 30. ¿Saben cuántas hay de nanotecnología? Una y la puse yo en el año 2017. Una.
Pero esa carrera de nanotecnología forma innovadores nanotecnológicos, conocimiento de todo. Si usted mira las materias, fíjese, neurología y neurociencia, segundo cuatrimestre del primer año, porque vamos hacia la cognosciencia. Gestión, 4 materias de gestión. Gestión de las organizaciones, economía, administración, materia de nanotecnología, nanoquímica, nanomateriales, nanomedicina, nanobiotecnología ambiental, etc. Carreras que forman innovadores. Hay que estar atrás del cambio de paradigma, adelante del cambio de paradigma. Todas las universidades nuestras están atrás, todas. Y lo peor que no saben que hubo un cambio de paradigma, lamentablemente. Muy bien, entonces alguien me dijo, ¿y qué propones vos? Bueno, el problema de la educación es que si uno propone algo muy adelantado, no tiene alumnos. Eso es básico, porque habría que hacer una gran campaña. Yo voy a proponer 2 cosas, que creo que es así. Una para los alumnos, pensado en los jóvenes de hoy, y otra pensada en el planeta, en lo que le pasa a nuestro planeta. Nuestros jóvenes de hoy tienen que integrar el conocimiento, y por algo que le voy a decir después, todavía más importante que lo que dije hasta ahora, teníamos que avanzar hacia una licenciatura en ENEVIC, como decía Morín, integrar el conocimiento para resolver los problemas complejos si llegamos a tiempo, porque puede ser que no lleguemos a tiempo en el planeta. Y podíamos pasar por una intermedia, una licenciatura en nano y bio. Ninguna universidad tiene, algunas tienen informática y biotecnología, otras tienen informática y nano, ninguna logró las 3 primeras todavía. Entonces, para el futuro de nuestros alumnos y por algo que vamos a ver dentro de un ratito, rápido, una licenciatura en ENEVIC para los alumnos, los jóvenes, los que van a manejar el mundo del 45, que podía pasar antes por una licenciatura en biotecnología. ¿Y cómo arreglamos el planeta? Para arreglar el planeta necesitamos una licenciatura en nanobioeconomía a distancia y multilingüe. En todos los países del mundo hay zonas inviables. Zonas donde los jóvenes se van porque no tienen energía, porque no tienen cereales, porque no tienen minería, porque no tienen conocimiento. Y tenemos que llegar a todas esas zonas con una licenciatura en nano y bioeconomía que la tienen que hacer in situ, en su lugar, a distancia. ¿Sí? Por eso multilingüe, porque el problema lo tienen los que hablan inglés, los que hablan castellano, los que hablan turco, los que hablan todo. ¿Está bien? Me voy a explayar un segundito en esto. Esto es muy, el que le interese, yo tengo un blog que se llama Homo Nanus. Ustedes ponen Homo Nanus y pueden buscar todos esos artículos, hay como 40, 50 de estos. Miren, ¿cómo hago yo una zona que no es viable? En el mundo hay que tener energía en cantidad y barata, si no una zona no progresa. Entonces empiezo con un biodigestor que puede funcionar con basura, con materia fecal, con lo que sea, y genero dióxido de carbono, que proviene no de una combustión, sino del biofermentador. Genero metano, que es el gas común, que puede llevar gas a las casas o hacer andar generadores. Y tengo un residuo que me puede servir como fertilizante, por ejemplo. Pero yo, con ese dióxido de carbono, si sé algo, puedo comprar un aparatito y producir grafeno que vale $1000 el gramo. Yo paso de no tener nada a estar en la vanguardia de la tecnología. Y puede hacer muchas cosas más. Con ese dióxido de carbono puede alimentar un piletón de microalgas y producir omega 3, un artículo de alto valor agregado. Y puede hacer muchas cosas más. Agarrar yuyos que no sirven para nada, que crecen en zonas de bajo consumo, hacer biomasa y generar bioetanol y hacer biodiesel. Es decir, puede hacer viables zonas no viables. Es más, en un segundo trabajo, hacer viable lo inviable 2, aclaro cómo una impresora 3D podría funcionar con un poliláctico proveniente de basura, vía fermentación, con una variedad de nanomateriales que cambian las propiedades todo el tiempo. Entonces, podemos hacer viable lo inviable y para eso necesitamos una licenciatura en bio y nanoeconomía a distancia, multilingüe y con ONG que lleve del equipamiento necesario. Bien. Supongamos que todo esto no alcanzó. No llegamos a tiempo, el planeta sigue teniendo grandes problemas. Último informe de la ONU. Mire, en plena pandemia batimos el récord de consumo de petróleo en el mundo. Nosotros gastamos 98 millones de barriles de petróleo por día. Algo que estaba enterrado y no molestaba, lo pasamos a dióxido de carbono a una velocidad de 98 millones por día. En plena pandemia se llegó a 100. Y ustedes me dicen, ¿y las energías alternativas? Gracias a ellas no llegamos a 130. Pero el consumo de petróleo no está bajando. Está aumentando. Entonces, la ONU ya dice, señores, no sabemos si llegamos a tiempo. ¿Y qué hacemos entonces?
¿Se acuerdan que le hablé del cerebro cuasi artificial? Así como hubo un proyecto Genoma Humano que se terminó en el año 2000 y trajo grandes beneficios, porque a partir de ahí se pudo manejar muy bien toda la parte genética, hay 2 proyectos cerebro humano que nadie conoce hoy en día, que ya empezaron en el 2015. Uno en Estados Unidos y uno en Europa. ¿Y para qué son esos 2 proyectos? Para conocer cómo funciona el cerebro humano. Para conocer cómo se arman los circuitos de los 89.000 millones de neuronas. Y fíjense lo que dicen los 2 proyectos. Los frutos económicos y sociales que esperan conseguir el plazo de una década. Están hablando de 2025. ¿Y será verdad esto? No sé si conocen, en Estados Unidos hay algo que se llama DARPA, que es una institución de investigación de avanzadas del ejército. En este momento está financiando 6 grupos distintos para hacer una interfase a distancia cerebro-computadora, un Wi-Fi cerebral. Fíjense, este es uno de ellos. Miren lo que dice. Para ello inyectar 80.000 millones de nanopartículas para ir y controlar el cerebro. Este es lo último de lo último. Ya estos nanochips capaces de asimilar las neuronas y el cerebro entran a fase escalable, hardware neurotrófico. Vamos camino al primer cerebro artificial y vamos camino a conocer cómo cargarlo. Se asustaron, le veo cara eso. No sé si lo conocen a von Neumann, un padre de la informática. Vieron que ahora todo el mundo habla de singularity, singularity, singularity. Bueno, singularity él habló en 1958, no ahora. Dijo, en algún momento los robots van a poder hacer máquinas, ¿sí?, cada vez más inteligentes. Se van a perfeccionar. Los robots mismos se van a fabricar y van a ser cada vez más inteligentes. Ese fue el planteo que hizo él. ¿Que un robot puede hacer algo? Ya lo sabemos, hacen hasta autos los robots. Pero la singularidad era cuando el robot tiene tal grado de inteligencia que cada vez puede hacer más robots más inteligentes. Eso lo planteó él en 1958. Mi pregunta es, ¿no hubo una singularidad humana? Porque nosotros no somos igual que los hombres prehistóricos. ¿Ustedes saben que el Homo habilis no distinguía lo que era real que lo que era imaginario? Para él lo que vivía, lo que se imaginaba era real. ¿Sí? Y nuestro cerebro también cambió, de 500 centímetros cúbicos, 750, 900, 1100. Y más todavía. Cuando un chico nace, ¿tiene que pasar por toda esa evolución? No. ¿Por qué no? Porque toma el software de la sociedad. ¿Y el software de la sociedad en cuántos años lo toma? Jardín, primario, secundario, terciario, universidad. 30 años. 35. ¿No es mucho tiempo para pasar un software de un lugar a otro? ¿No es mucho tiempo? Le presento al profesor Brian Koch, mecánica cuántica. Ustedes saben que Singularity habla un montón de estas cosas. Hay un profesor Iskobin en Rusia que está vendiendo ya este servicio para el año 2035. Recaudó 500.000 millones de dólares. Pero él nos dice, usted no tiene idea en cuán poco tiempo su cerebro estará montado en el cerebro de un robot. Fíjese la fecha. 6 de octubre del 2017. 5 días antes, nosotros publicamos este libro. La convergencia de las tecnologías exponenciales y la singularidad tecnológica. Libro inédito en América Latina. Tampoco lo leyó nadie, pero nosotros lo publicamos. Porque está muy avanzado lo que la gente puede leer, digamos. No, nadie entiende ni qué es el título, probablemente. Pero fíjense, admitamos que yo puedo hacer un robot con un cerebro artificial al cual le puedo pasar mi software mente. Así que, como ustedes sacan el software de una máquina a la otra, mi software. Admitamos que eso puede ocurrir. Ese robot no necesitaría agua, se nos acabó el problema del agua. No necesitaría alimentos, se nos acabó el problema de los alimentos. No necesitaría oxígeno, se nos acabó el problema de la contaminación del aire. Y podía ir a cualquier planeta sin agua y alimentos. No necesitaría genes. Y no sé si están dando cuenta que yo le estoy diciendo que acá moriría la medicina, la ingeniería genética, la biotecnología, la bioquímica, la industria de los alimentos, y todo lo relacionado con el medio ambiente. ¿Está bien? ¿Y por qué tendría que pasar esto? Observen, nuestro planeta está en gravísimos problemas.
cerca de la carga máxima de la Tierra. 10.000 millones de habitantes está considerada la carga máxima que puede soportar la Tierra sin explotar del todo. Con los problemas que tenemos 7.800. Cada vez hay más desiertos, cada vez los incendios forestales se acortan en tiempo y aumentan en intensidad, las pandemias también, peligros de guerra, aumento de temperatura. ¿Y qué pasa si la vida celular no es posible porque llegamos a 60 grados? Entonces hay gente que está trabajando para esto. Y fíjense, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de pasar del humano celular mortal a un humano robotizado inmortal a partir de este software mente. Esto no es ciencia ficción, es una extrapolación de lo que se está haciendo con inversiones superiores a miles y miles de millones de dólares que ustedes se puedan imaginar en el mundo. Y para finalizar, vamos a completar este gráfico. Dijimos, estamos en una sociedad multidireccional. Las TIC vinieron con la economía globalizada, con la infotecnología. La primera parte de este siglo, hasta el 2040, 2045, van a reinar las CENEVIC, con esas ciencias y tecnologías capaces de transformar la naturaleza. Y después, del 45 para allá, los que saben dicen eso, del 45 para allá, vendrá la época de la cognosciencia y la cognostecnología, y ahí sí va a haber una economía nada más que tecnológica, porque baja lo bio. Esa es la idea de ese futuro que vemos nosotros en la tecnología. Finalmente, esto es una pequeña muestra de lo que podía dar, porque todo esto es muy denso. Voy a cerrar con dos frases. La primera es de Marvin Minsky, el padre de la inteligencia artificial. A él le preguntaron, en 1994, ¿heredarán los robots la Tierra? Y dijo, sí, pero serán nuestros hijos. Y la segunda son los dos últimos renglones de este libro que publicamos nosotros en 2017, que hace un llamado a todo esto, porque la gente no lo cree, como no creían que se podían manejar los átomos de a uno, por ejemplo, en su momento. Que dice, porque en definitiva, ¿qué es lo más trascendente del hombre? ¿La carne, los huesos, los genes o su mente? Esa energía en codificación creciente proveniente del Big Bang. Muchas gracias.